¿Qué se necesita para desafiar al imperio más poderoso de la historia? ¿Qué clase de coraje, inteligencia y visión se requieren para enfrentar a Roma en su apogeo? En el vasto tapiz de la historia humana, pocas figuras han demostrado la audacia de cuestionar el orden establecido con la magnificencia de Zenobia, reina de Palmira. Su historia no es solo la crónica de una mujer extraordinaria, sino el testimonio de cómo la voluntad inquebrantable puede transformar el curso de imperios enteros. Acompáñanos en este viaje épico por las arenas del desierto sirio, donde nació una leyenda que aún hoy resuena como un grito de libertad contra la tiranía. Bienvenidos a la República del Pensamiento, donde exploramos las mentes y los espíritus que desafiaron su época. Si disfrutas de estas historias que revelan la grandeza del ser humano, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ningún episodio de esta fascinante travesía histórica. Palmira, siglo III después de Cristo. Una ciudad oasis en la encrucijada entre Oriente y Occidente, donde las caravanas cargadas de sedas, especias y conocimientos cruzaban el implacable desierto sirio. En este crisol de culturas, lenguas y religiones, donde el arameo se mezclaba con el griego y el latín, nació alrededor del año 240 una niña destinada a sacudir los cimientos del mundo conocido. Su nombre era Julia Aurelia Zenobia, y su sola existencia desafiaría todas las convenciones de su tiempo. Antes de continuar con esta historia extraordinaria, déjame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Me encantaría saber dónde están nuestros compañeros de viaje en esta exploración histórica. La educación de Zenobia fue excepcional para cualquier persona de su época y absolutamente revolucionaria para una mujer. Dominaba el arameo, su lengua materna, pero también el griego clásico con una fluidez que impresionaba a los eruditos más destacados. Hablaba latín, la lengua del poder imperial, y egipcio, el idioma de una civilización milenaria. Esta sed insaciable de conocimiento no se limitaba a los idiomas. Estudió filosofía, historia y las artes de la guerra. Se decía que había leído a Homero en su griego original y que conocía las hazañas de Alejandro Magno mejor que muchos generales romanos. ¿Cómo pudo una mujer en el siglo III alcanzar tal nivel de erudición? La respuesta revela tanto sobre su carácter inquebrantable como sobre la singular naturaleza de Palmira, ciudad que, a pesar de estar bajo el dominio romano, conservaba una independencia cultural que permitía florecer lo excepcional. En el año 258, Zenobia contrajo matrimonio con Septimio Odenato, el gobernante de Palmira y fiel aliado de Roma. Este no fue un simple matrimonio político, sino la unión de dos mentes estratégicas que compartían una visión: elevar a Palmira de ciudad vasalla a potencia regional. Odenato era un guerrero formidable y un político astuto que había ganado el favor del emperador romano al defender las fronteras orientales contra el imperio persa sasánida. Junto a él, Zenobia no se contentó con el papel tradicional de esposa silenciosa. Participaba en los consejos de guerra, estudiaba mapas de campaña y desarrollaba su comprensión de la estrategia militar y la diplomacia. Era común verla acompañar a su esposo en expediciones militares, observando, aprendiendo, preparándose sin saberlo para el destino que le aguardaba. Pero el destino, caprichoso y cruel, tenía otros planes. En el año 267, Odenato y su hijo mayor fueron asesinados en circunstancias misteriosas durante una campaña militar. El trono de Palmira quedó vacante, y con él el destino de todo Oriente pendía de un hilo. En ese momento de crisis sin precedentes,
Cuando los buitres políticos se preparaban para devorar los restos del poder, emergió una figura que nadie había anticipado. Zenobia, viuda y madre del joven heredero Babalato, tomó las riendas del poder con una determinación que dejó atónitos tanto a aliados como a enemigos. No como regente tímida esperando que su hijo alcanzara la mayoría de edad, sino como gobernante absoluta, dispuesta a escribir su propio capítulo en la historia del mundo. El año 268 marcó el inicio de una transformación que nadie había previsto. Mientras Roma se desangraba en guerras civiles y el imperio se fracturaba bajo el peso de sus propias contradicciones, Zenobia observaba con la mirada de un águila que divisa a su presa. El momento había llegado, no para consolidar el poder heredado, sino para expandirlo más allá de lo imaginable. ¿Qué ve una reina cuando mira el mapa del mundo conocido? ¿Fronteras o meras líneas en la arena esperando ser redibujadas? Zenobia vio oportunidad donde otros veían caos, y en esa visión forjó un imperio que rivalizaría con Roma misma. La primera gran prueba de su genio estratégico llegó con Egipto, el granero del Mediterráneo y joya de la corona imperial romana. En el año 269, con una audacia que dejó boquiabiertos a los observadores, Zenobia lanzó sus ejércitos hacia el sur. No como una invasora bárbara que busca saqueo, sino como una libertadora que prometía estabilidad en tiempos de crisis. Sus generales, comandados por el brillante Sabdas, avanzaron con una precisión militar que hablaba de años de planificación meticulosa. Ciudad tras ciudad cayó no solo por la fuerza de las armas, sino por la astucia diplomática de una reina que comprendía que el verdadero poder no reside únicamente en la espada. Alejandría, la gran metrópolis del saber y el comercio, abrió sus puertas ante la promesa de protección y prosperidad. Egipto, la tierra de los faraones, ahora respondía a una nueva soberana. Pero Zenobia no se detuvo en el Nilo. Su ambición, lejos de ser mera sed de poder, era la visión de un Oriente unificado bajo un gobierno que respetara su diversidad cultural. Las legiones palmirenas marcharon hacia el norte, conquistando Siria en su totalidad, después Palestina y finalmente gran parte de Asia Menor. Cada victoria no era simplemente militar, sino también política y cultural. Zenobia entendía lo que muchos conquistadores ignoran, que los imperios duraderos se construyen sobre el consenso, no solo sobre la coerción. Respetaba las tradiciones locales, mantenía a las élites regionales en posiciones de poder cuando demostraban lealtad y promovía el comercio que había hecho rica a Palmira. En apenas 3 años, el mapa del Mediterráneo oriental había sido reescrito por la voluntad de una sola mujer. En el año 272, Zenobia dio el paso que transformaría definitivamente su rebelión en desafío abierto. Se proclamó Augusta, título reservado exclusivamente para las emperatrices romanas, y acuñó monedas con su efigie y la de su hijo Babalato como Augusto. Este acto no era mera vanidad, sino una declaración política revolucionaria. Palmira ya no era vasalla de Roma, sino su igual. La corte de Zenobia en Palmira se transformó en un centro cultural que rivalizaba con la misma Roma. Filósofos griegos, eruditos egipcios, poetas arameos y sabios persas convergían en sus salones. El más notable fue Longino, el gran filósofo neoplatónico, quien se convirtió en su consejero principal y mentor intelectual. Bajo su influencia, Zenobia no solo gobernaba un imperio militar, sino que presidía un renacimiento cultural que fusionaba lo mejor de Oriente y Occidente.
Las calles de Palmira resplandecían con una magnificencia que eclipsaba a muchas ciudades del imperio. Templos dedicados a dioses grecorromanos se alzaban junto a santuarios de deidades orientales, simbolizando la síntesis cultural que Zenobia promovía. Los debates filosóficos resonaban en sus ágoras. Las bibliotecas se llenaban de manuscritos en múltiples lenguas y las caravanas comerciales traían no solo mercancías, sino ideas que enriquecían el tejido intelectual de la ciudad. Roma había subestimado a esta mujer políglota que citaba a Homero mientras planificaba campañas militares. Ahora enfrentaba no a una simple rebelde, sino a una rival que comprendía que el verdadero poder imperial reside tanto en la mente como en la espada. Roma no podía permanecer indiferente. El ascenso de un poder rival en Oriente, comandado por una mujer que osaba llamarse Augusta, era una afrenta intolerable para el orgullo imperial. En el año 270, un nuevo emperador ascendió al trono con la misión de restaurar la unidad del imperio, Lucio Domicio Aureliano, conocido como el restaurador del mundo. Era un general curtido en 1000 batallas, implacable y brillante, que había forjado su reputación derrotando a los bárbaros en las fronteras del norte. Ahora su mirada se volvía hacia el este, donde una reina desafiante había construido un imperio dentro del imperio. El choque entre estas dos voluntades titánicas redefinió el destino de Oriente y grabó el nombre de Zenobia en la eternidad. La campaña de Aureliano comenzó en el año 272 con la precisión de una máquina de guerra romana perfeccionada durante siglos. Sus legiones marcharon hacia Anatolia, reconquistando las ciudades que habían caído bajo el dominio palmireno. Zenobia no era ingenua. Comprendía la magnitud de la amenaza y movilizó sus fuerzas con la misma determinación que había mostrado en sus conquistas. El general Sabdas, su comandante más leal, preparó las defensas mientras ella fortalecía las alianzas con los pueblos del desierto que conocían cada roca y cada oasis del territorio. La primera gran confrontación se produjo en Antioquía, donde los ejércitos chocaron con una ferocidad que hizo temblar la tierra. A pesar del coraje palmireno y de la brillante estrategia de Sabdas, las disciplinadas legiones romanas prevalecieron, obligando a las fuerzas de Zenobia a replegarse. La batalla decisiva llegó en Emesa, en el corazón de Siria. Allí, en las llanuras que habían visto pasar imperios y civilizaciones, se enfrentaron dos visiones del mundo: la Roma unificada y centralizada contra el sueño de un Oriente independiente y culturalmente diverso. Zenobia apostó todo en esta confrontación, pero Aureliano demostró por qué era considerado uno de los más grandes generales de Roma. Su estrategia fue magistral. Fingió una retirada que atrajo a la caballería palmirena a una trampa mortal, donde la infantería romana cerró el cerco con precisión devastadora. La derrota fue aplastante. Las fuerzas de Zenobia, diezmadas y desmoralizadas, se retiraron hacia Palmira, mientras Aureliano avanzaba implacable, reconquistando ciudad tras ciudad, borrando en meses lo que había tomado años construir. Zenobia se refugió en su capital, preparándose para un asedio que sabía podía ser su último acto. Las murallas de Palmira, formidables y antiguas, ofrecían protección, pero no eternamente. Aureliano rodeó la ciudad con sus legiones, cortando todas las rutas de suministro. Meses pasaron. El hambre comenzó a hacer mella en la población. Zenobia, enfrentando la realidad inevitable, intentó una jugada desesperada: escapar hacia Persia para buscar ayuda del eterno enemigo de Roma. Montada en su más veloz dromedario,
cabalgó a través del desierto nocturno, pero el destino fue cruel. Los exploradores romanos la capturaron cerca del Éufrates. El sueño había terminado. Palmira abrió sus puertas y Aureliano entró victorioso en la ciudad que había osado desafiar a Roma. El misterio rodea los últimos días de Zenobia. Algunos historiadores afirman que fue llevada a Roma en cadenas doradas, exhibida en el triunfo de Aureliano como símbolo de la victoria imperial, para después vivir sus días en una villa lujosa, respetada pero cautiva. Otros sostienen que murió en el viaje, prefiriendo la muerte a la humillación. Lo que sí sabemos con certeza es que Palmira nunca se recuperó. Aureliano, tras una segunda rebelión, arrasó la ciudad casi por completo, borrando del mapa el centro cultural que Zenobia había elevado a la grandeza. Pero, si bien las piedras cayeron y los palacios se convirtieron en polvo, el espíritu de Zenobia permanece indestructible. Su legado trasciende la derrota militar. Zenobia se convirtió en símbolo eterno de resistencia contra la opresión, de la dignidad frente al poder absoluto, de la posibilidad de que incluso en un mundo dominado por imperios, la voluntad individual puede iluminar el camino hacia la libertad. Para las generaciones futuras, su nombre evoca coraje, inteligencia y la audacia de soñar con un mundo diferente. En el tapiz infinito de la historia humana, Zenobia brilla como una estrella que, aunque cayó, dejó una luz que nunca se extinguirá. Si esta historia de valentía y resistencia te ha inspirado, suscríbete a la República del Pensamiento para seguir explorando las vidas extraordinarias que desafiaron su tiempo y transformaron el mundo. Que el ejemplo de Zenobia nos recuerde que los imperios caen, pero el espíritu indomable de quienes luchan por sus ideales permanece eterno.